Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Silvina Perugino, soy directora provincial de situaciones de alto riesgo y casos críticos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y fui convocada a esta clase para charlar con ustedes, intercambiar acerca de la cuestión de la articulación de los fueros en casos de violencia de género. Aprovecho para agradecer al área de género de la Suprema Corte la convocatoria y especialmente a Claudia Portillo. Bueno, el título que puse a la exposición es Articular los fueros hacia una mirada integral en las situaciones de violencia de género. En principio voy a situarme a contarles desde qué lugar me paro para hablarles hoy, entendiendo que la epistemología feminista, el feminismo, nos ha enseñado que es necesario eh, generar pensamiento y generar eh, ideas en forma situada, ¿no? El conocimiento que vamos generando a partir del feminismo tiene que ser situado. ¿Y qué quiere decir estar situado? Quiere decir que nosotras, como feministas, no pretendemos una falsa objetividad, no pretendemos que nuestro conocimiento o lo que vamos debatiendo, los debates que vamos teniendo, no pretendemos pararnos en la idea de que somos objetivas, que nos separamos un poco, que escindimos lo que pensamos, nuestra historia, nuestras vivencias. Por eso siempre se habla de que nuestro conocimiento es situado. Nosotras nos hacemos cargo de dónde somos, de quiénes somos, de dónde venimos, y desde ese lugar es desde el que hablamos. Entonces, para empezar, yo me voy a situar en algunos lugares que son desde los que les voy a hablar. En principio, me voy a situar desde el lugar de ser mujer, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, en términos históricos, en términos de la actualidad, y también entendiendo y reconociendo que yo no he tenido oportunidad de poner en cuestión el género que me fue asignado al nacer, ¿no? Nunca lo cuestioné. Desde ese lugar me voy a parar, también desde el ser latinoamericana, por cuanto hay una mirada especial que desde Latinoamérica eh, nos permite leer la opresión, en este caso la opresión de género, también con una mirada colonial, postcolonial o neocolonial, ¿no? Como se está hablando en la actualidad. Por otro lado, me paro desde el lugar de ser activista feminista. Ese activismo me ha llevado a ser parte desde los últimos años, aproximadamente el año 2000, fines de los 90, a ser parte del movimiento feminista, el movimiento de mujeres, y vivir en carne propia cuáles fueron las demandas de ese movimiento, en un principio como demandas de políticas públicas antidiscriminatorias y hoy ya de políticas públicas feministas. Luego me voy a parar desde el ser abogada, conociendo los instrumentos legales que se utilizan para el abordaje de los casos de violencia de género, y también desde el ser especialista en género y comunicación, por cuanto es ese recorrido que fue militante, que fue de activista, tuvo un anclaje en lo que es la formación académica. En género y comunicación estudié y estuve como metiendo el ojo en la idea del discurso de la ley como un discurso del Estado, y cómo se van configurando esos discursos, ¿no? Y por último, también me voy a situar desde el ser, como les decía, directora de casos críticos de alto riesgo, y que esa cuestión, aunque es incipiente, sí me lleva a tener una mirada sobre el tema que nos trata. En cuanto a lo teórico, me voy a parar de lo que llamamos la teoría feminista y desde la teoría crítica del derecho, que ustedes la deben conocer. Bueno. En principio les voy a traer dos situaciones como ejemplificativas, como para poder empezar, y luego vamos a retomarlas, a estas situaciones. Al final vamos a retomarlas. La primera situación les traje que una mujer inicia una acción judicial por violencia de género contra su esposo, enmarcada en la ley 12.569, la ley de violencia familiar,
Y en el momento de la toma de la denuncia, por el motivo que fuera, no nos importa el motivo, y a partir de la consulta por parte del personal policial acerca de si ella desea instar la acción penal, ella dice que no, por cuanto las actuaciones solamente van a estar en el fuero de familia. Bueno, una vez dictadas las medidas de protección por parte del juez o la jueza de familia, específicamente lo que se refiere a la prohibición de acercamiento, con el correr de los días el victimario rompe esa prohibición, se acerca a la amenaza, le grita, la violenta, la víctima llama al 911, viene la policía, muestra esa prohibición de acercamiento. Los auxiliares de la justicia les dicen al señor que se retire y no se insta ningún tipo de acción, no se insta, no, mejor dicho, no comienza una contienda judicial en sede penal a partir del delito de desobediencia. No se sustancia ese hecho, ese delito que sucede cuando él rompe la perimetral. Ese es un ejemplo. La segunda situación, una mujer lesbiana es víctima de amenazas, de alguna lesión, vamos a poner leve, o algún delito que tiene que ver con con arrojarle alguna piedra, amenazarla, amedrentarla, por parte de un vecino que manifiesta expresamente un odio hacia la orientación sexual de la víctima, ¿no? Que les dije, es una mujer lesbiana. La víctima hace la denuncia penal, solicita medidas de protección y sin embargo el juez o jueza penal entiende que no corresponde a su fuero iniciarlas y que esta víctima, a pesar de no tener ningún tipo de relación, ni de pareja, ni de expareja, ni familiar con el vecino, se vería obligada a ir hacia el fuero de familia a pedir las medidas de protección. Bueno, ¿cuál es mi tesis? ¿Cuál es la solución que le encuentro a esto? ¿Por qué sucede esto? Mejor dicho, mejor que la solución. Digo que estas no acciones, o sea, las no acciones, tanto la acción del auxiliar de la justicia en la primera situación donde no inicia una cuestión penal por el delito de desobediencia, como la falta de dictado de medidas de protección en la segunda situación con respecto a la chica lesbiana, digo que estas no acciones anclan en la persistencia de la inscripción de la violencia de género en el ámbito privado de las personas. Afirmo que logrando inscribir la violencia de género en la idea de lo público, podríamos superar la dificultad que se presenta a la hora de la toma de estas decisiones. Sostengo que para que esa inscripción en lo público sea certera, debe darse una solución en cuanto a qué estructura social debe asociarse la problemática de la violencia de género. Sin esa estructura social, lo público del problema lo es solo en términos discursivos. ¿Qué quiero decir? Que solamente decimos en términos de discurso que el problema de la violencia de género es un problema social, pero que después, a la hora de buscar soluciones en el ámbito de lo público o accionar a consecuencia de pensarla como una problemática dentro de lo público, tendemos a asociarla a la cuestión privada. Y por eso algunos mecanismos de la justicia no se terminan, o del Poder Judicial, o procedimentales, no se terminan de sustanciar. Digo, pensar la violencia en el plano de lo privado, más allá de reconocerla en la problemática social, genera la inteligencia de pensar que esa problemática social en realidad tiene que ver con alguna acción, alguna característica personal, tanto del victimario como de la víctima. En el mejor de los casos, solo del victimario, y en el peor de los casos, del victimario y de la víctima. Digo, vamos a pasar en limpio esta idea. Nosotras y nosotros ya tenemos a esta altura, estamos en condiciones de decir que para nuestro orden jurídico, los debates que se están llevando adelante en términos sociales, se entiende que la cuestión de la violencia de género es un problema social. Sin embargo, algunas cuestiones todavía faltan desandar para tener un abordaje acorde a la problemática. Esto, desde mi punto de vista, desde la propuesta que les traigo, tiene que ver con que seguimos anclando la cuestión de la violencia en una cuestión privada. ¿Qué decimos? Si bien es una problemática social,
es un problema de esa pareja, tiene que ver con esas características personales de ese victimario, o de esa víctima. ¿eh? Esto es parecido, voy a hacer un paralelo, voy a dar otro ejemplo, es parecido cuando hablamos de la idea de la pobreza. Nosotras podemos decir, nosotros podemos decir, bueno, la pobreza es un problema social, pero si en la inteligencia de analizar la pobreza llegamos a la conclusión de que una persona es pobre porque no hace el mérito necesario para tener más dinero, estamos haciendo una reflexión por medio de la cual un problema social depende de una actitud personal. Nosotras, dentro de lo que es el trabajo con la cuestión de violencia de género, tenemos en cuenta las características personales, pero eso explican alguna situación de mayor o menor riesgo, no explican el problema social. La descripción de la problemática en lo público nos permite pensarla como un problema estructural. En ese sentido, la violencia no sería una causa-consecuencia en sí misma, sino que sería la consecuencia de un problema más grande. Creo que para poder inscribir esta problemática en una estructura social, necesitamos saber en qué estructura la vamos a inscribir, ¿no? Si no tenemos esa estructura, ¿dónde inscribirla? Digo, ¿de dónde surge la violencia? ¿De dónde sale la violencia? ¿Quién, la violencia de género? ¿Qué concepto me va a explicar la idea de violencia de género, ¿no? Entonces, digo, poder pensarlo más allá de la cuestión personal o de las características personales. Quiero decir, y vuelvo con la idea para seguirla trabajando. Digo, nosotras podemos pensar que hay algunas características personales de algunos violentos que hacen que las situaciones sean de más riesgo o que sean más críticas. Sin embargo, esas características hacen eso, explican el riesgo. Ahora, la cuestión estructural de la problemática que hoy vemos en cuanto a violencia de género no la explican esas características personales. La necesidad de una ley nacional que aborde la violencia de género, una ley provincial que aborde la violencia doméstica, la necesidad de la firma de tratados internacionales como la CEDAW, la Belén do Pará, los tratados como la Beijing, los principios de Yogyakarta, digo, todos, es un bagaje de estructura legal internacional, no la explica una característica personal, es necesario anclarlo en una cuestión estructural. En ese sentido, vuelvo a los ejemplos. Necesito algo más que me explique por qué esos auxiliares de la justicia no llevan adelante un procedimiento cuando están enfrente de un delito, por ejemplo, del delito de incumplimiento. ¿Por qué ese delito no amerita un procedimiento y a lo mejor un hurto en un colectivo sí? ¿Por qué ese juez penal o esa jueza penal considera que tal vez no le corresponda a él las medidas de protección de esa víctima mujer lesbiana amenazada por su vecino? ¿Qué subyace ahí, no? No me basta explicarlos de un tema procedimental, porque en el procedimiento nada impide que un juez pueda dictar esas medidas de protección, y en el otro de los casos, por el contrario, hay un procedimiento que dice que hay que avanzar en esa instancia, en esa causa por el delito de desobediencia. Nosotras que hemos trabajado desde el feminismo, se ha trabajado la cuestión de la violencia como de los grandes temas, y las que han venido pensando históricamente esta cuestión, inscriben esta problemática en el plano estructural y la explican desde la idea o el concepto de patriarcado, ¿no? De patriarcado como sistema. Ese patriarcado como sistema explica un ordenamiento social, sexual, que asigna una jerarquización a la diferencia sexogenérica, ¿no? Bueno, hay otra discusión, es que también la ha desarrollado el feminismo, es esta división entre lo que es sexo, que tiene que ver con las características con las que venimos al mundo, me refiero a las características anatómicas, y lo que tiene que ver con el género, que es lo cultural asignado a esas características, ¿no? Bueno, pero tomando la categoría sexogenérica, de sexo-género, el patriarcado lo que explica el concepto es que a partir de esa diferenciación sexogenérica entre las personas, este sistema plantea una jerarquización
por lo cual un sujeto político colectivo, que es el sujeto político varón, con algunas características, ¿no? Blanco, heterosexual, jerárquicamente va a ser superior al otro gran sujeto político como es mujer y a los otros sujetos políticos también como son las disidencias sexuales. Voy a dar dos ejemplos por los cuales planteamos que este concepto, a pesar de que todavía no está validado, por así decirlo, por las ciencias jurídicas y que falta, a lo mejor no es tomado por fallos, no es tomado por resoluciones desde la idea del derecho, ya no es nuevo, ¿no? Fue acuñado por Max Weber en el texto que se editó póstumo, Economía y Sociedad, estamos hablando de 1921-1922 la edición, donde habla de la idea de autoridad patriarcal, dice, en cuanto a orden doméstico y social referido a la preponderancia del varón en esos ámbitos, ¿no? En esos dos ámbitos, doméstico y social, lo público y lo privado, mejor dicho, lo privado y lo público, doméstico social, doméstico privado, social, lo público, ¿no? Ya Weber, que además tiene una actualidad, una gran actualidad, hoy se está discutiendo algunas consideraciones de este autor, de este pensador, con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Bueno, ya hablaba de orden patriarcal. Y otro pensador también que todavía hoy se sigue estudiando en las facultades, como es Engels, Federico Engels, también en El origen de la familia y la propiedad privada del Estado, que lo escribe en 1884, ya, si bien no habla del término patriarcal, sí habla de algunas cuestiones como la sujeción de la mujer, habla de la derrota histórica de las mujeres frente al poder del varón. Ya explica un poco la idea de este concepto y lo asocia precisamente a el desarrollo de estas tres instituciones, ¿no? Que dice en el nombre, la familia, la propiedad privada y el Estado. Bueno, fue una tarea de las teóricas feministas trabajar el concepto de patriarcado, y porque, ¿cuál es el plus, ¿no? que ha dado el feminismo en todo esto? Es decir, bueno, trabajar un concepto, pero también ponerlo en tensión, decir, bueno, esto es así, esto es el orden patriarcal, pero este orden patriarcal es injusto, está mal, digo, nosotras las mujeres somos perjudicadas por este orden patriarcal, por esta idea de patriarcado. Entonces, las feministas tuvieron que trabajar el término, pero tensionarlo y también buscar soluciones, ¿no? Porque parte de la teoría feminista lo que hace es también buscar soluciones frente a una situación que a lo mejor no es del todo beneficiosa para por lo menos la mitad de la humanidad. Viniendo más a la actualidad, Marta Fontella, feminista, que abogada, nos dice que el término patriarcado históricamente ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia, dueño de patrimonio, del que formaban parte hijos, esposas, esclavos y bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de ese orden social. Fíjense en esta conceptualización cómo la familia, la esposa y los esclavos y los bienes son parte de todos y todas son parte de ese patrimonio, ¿no? Me quedo con este concepto, y ya hablamos antes de la jerarquización sexogenérica, hablamos de orden patriarcal, como tomando a Weber, hablamos de la derrota histórica del sexo femenino, como tomando a Engels, hablamos de Marta Fontella. Les quiero contar, solo a título informativo, que existen muchos debates con respecto a la cuestión del patriarcado entre las feministas, hay algún debate con respecto al origen, desde el momento en que nace el patriarcado. Se presume que no es universal en términos históricos, quiere decir que no siempre existieron, que hubo sociedades muy antiguas, antiguas no de la edad antigua, sino que me refiero a sociedades hace muchísimos años cuando se vivía en comunidad, cuando se vivía en aldeas, donde no existía a lo mejor esta universalización
la estructura del sistema patriarcal. Y Gerda Lerner habla de 600 años de nacimiento del patriarcado. Algunas plantean que incluso el sistema económico, el sistema capitalista que hoy nos gobierna en términos económicos, es hijo de ese sistema patriarcal. Otras autoras trabajan una línea de desarrollo paralelo de un sistema con el otro. Pero bueno, sí, lo que sí hay una cuestión de lo que sí hay acuerdo es en que hoy podemos decir que sí, el sistema está en plena vigencia y que previo en los sistemas precapitalistas y pasando por el desarrollo del capitalismo, este sistema patriarcal también se pudo desarrollar en forma esplendorosa, por así decirlo, ¿no? Bueno, acá tengo algunas, como para citar algunas autoras y para que las conozcan. María Mies, que tiene un texto que se llama Patriarcado y Acumulación a escala mundial, dice de que el capitalismo lo toma como hijo del patriarcado. Silvia Federici también tomando esta idea en el Cailibán y la Bruja también cuenta un poco cómo sería este desarrollo del sistema patriarcal y cómo viene atado a los sistemas precapitalistas. Esos son dos textos que son unos clásicos también del feminismo. Y luego más acá con la idea de cómo se conforma este sistema, que sí hoy ya no discutimos, que hoy está vigente, ¿no? A lo mejor la discusión es más en términos de cuándo nació. Hoy voy a citar a tres autoras, tres o cuatro. Gerda Lerner, que recién les contaba, que ella plantea esto de 600 años más o menos de patriarcado, lo que plantea es que es un sistema vertical, ¿no? Que esa jerarquización es vertical, que arriba, digamos, está el sujeto político varón y por debajo los demás géneros, incluso niños y niñas, ¿no? Heidi Hartman le agrega a este concepto la idea de sostenibilidad horizontal, que quiere decir que hay como una unidad entre los diferentes varones de los diferentes estamentos sociales que hacen que esa verticalidad, que esa jerarquización vertical pueda no caerse, ¿no? Entonces le da ese sostén en cuanto a que ese orden siga vigente. Celia Morós va a hablar de este sostén, de esta idea de sostenibilidad horizontal de la que habla Heidi Hartman. Va a traer el concepto de fratria como la idea de esta fraternidad, ¿no? Puesta a jugar de estos sujetos, del sujeto político varón entre sus mismos congéneres. Y esta idea de la fratria también después la va a trabajar Carol Pateman. Carol Pateman, ella tiene un texto que lo recomiendo, que se llama El contrato sexual, hace toda una revisión de la teoría contractualista, y ella habla de la ley del libre acceso de los varones a los cuerpos de las mujeres, conformando un poco, como cerrando la idea de esta cuestión de la fratria, ¿no? Esta cuestión de la fratria tiene que ver con esa alianza entre varones para poder lograr esa dominación en cuanto a la mujer. Pensemos si todo esto que estamos trabajando, si esta idea de ese varón con esta ley fíjense si esta ley que dice Carol Pateman, la ley del libre acceso de los varones a los cuerpos de las mujeres, que la trabaja en este libro El contrato sexual, ella tiene la tesis que antes del que nosotras las mujeres hemos quedado por fuera del contrato social, y que quedamos afuera porque previo a eso fuimos sujetas de otro contrato que es el contrato sexual. Pero me quedo con esto. La ley del libre acceso de los varones a las mujeres, fíjense si no puede aplicarse a los casos que trajimos para trabajar, ¿no? Si la idea de que este varón que rompe la perimetral una y otra vez y no es perseguido por la justicia penal por este delito, no está gozando de esta ley del libre acceso del cuerpo de la mujer, ¿no? Donde va y la molesta todo lo que quiere, aunque haya una prohibición de acercamiento.
Y si no se puede aplicar también al otro caso donde este vecino está hostigando, le tira piedras a su vecina lesbiana y bueno, y está ejerciendo tal vez esa ley y por eso no se le puede colocar una medida de protección a la víctima. Digo, pensemos a ver si podemos trabajar los ejemplos en esta idea de patriarcado. Más allá de estas discusiones teóricas, me propuse con 2 o 3 ejemplos certificar en términos históricos la pertinencia del término, porque entiendo que tal vez el término esté en discusión, esté en debate el término patriarcado y que tal vez no tenga la validación que se necesita para que se pueda empezar a desplegar en el ámbito del derecho. Uno de los ejemplos es el ejemplo de Olympe de Gouges. Hablamos de fraternidad hace un rato, de fratria, y Olympe de Gouges fue la historia de ella, tal vez algunos o algunas la conozcan, era una revolucionaria de la Revolución Francesa, fue muy activa, tenía una imprenta, los padres eran comerciantes, participó activamente, ella ejercía lo que podía ser la profesión de periodista hoy. Y luego que sucede la revolución, ella plantea, cuando se están discutiendo el documento de la revolución, ella plantea que debería llamarse los derechos de la mujer, del hombre, la mujer, el ciudadano y la ciudadana, y no los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, eso le valió, le dijeron que no, ella se rebeló frente a esta cuestión, y le valió un juicio por contrarrevolucionaria que luego le costó la vida porque finalmente fue guillotinada. Por un lado, la certificación de esta cuestión del poder del sujeto político varón por sobre la sujeta política mujer. Olympe de Gouges, les traigo La Casa de Brujas, ¿no? Que tuvo su momento de esplendor entre mediados del 1500 y fines del 1600. Un dato curioso, ¿no? Todavía no hay un estudio serio en cuanto a cuántas mujeres fueron quemadas en las hogueras. Algunos estudios hablan de entre 200 y 500.000. Pensemos la dimensión, ¿no? Digo, hoy que estamos en términos mundiales atravesando una pandemia y los números que se manejan, pensemos en ese entonces 200.000, 500.000, y otros estudios hablan de cerca de 6 millones de muertas en la hoguera. Lo cierto es que, y esto es algo que se pregunta María Mídez y Silvia Federici, que les comentaba hace un rato, estas autoras se preguntan cómo puede ser que a ningún historiador se le haya ocurrido saber cuando hay registros de estas muertes, ¿no? Si no hay acá, entra la idea de patriarcado, digo, ¿qué sucede, no? Porque, bueno, habría que hablar específicamente un día de lo que implicó la Casa de Brujas, pero tuvo también que ver con la expropiación que se hizo de la autonomía del cuerpo de las mujeres. Acá es donde empieza también a desarrollarse la idea de la medicina como institución médica de la modernidad, y la apropiación de los conocimientos que tenían estas mujeres por sobre lo que es la medicina natural, ¿no? Pensemos en nuestro Código Civil y en la incapacidad relativa de las mujeres, ¿no? No estamos tan lejos en la historia tampoco. Un código que en 1869 planteó esta incapacidad que nos costó mucho tiempo poder trabajar. Y pensemos, otro hito también que les traigo es el derecho a votar y a ser votada, ¿no? Pensemos en las primeras discusiones, en el 32, las primeras discusiones acerca del voto femenino y todo lo que se argumentaba acerca de que teníamos un cerebro más chico, que pesaba menos, ¿no? La cuestión emocional. Vamos a volver sobre la idea de la cuestión emocional. Digo, si acá no vemos el patriarcado acá en estos ejemplos que les doy, bueno, yo creo que está, ¿no? Que está bastante claro cómo se ve ese dominio de un sujeto político por sobre otro sujeto político. Y también esto nos trae a que el caso de Olympe de Gouges, el caso de las casas de brujas, que muchas veces eran mujeres que se enfrentaban a algunas cuestiones con respecto al poder, ¿no? En ese momento, cómo esta idea, no, a ver, cómo esta idea plantea que no es que no querían las mujeres ocupar algunos lugares, sino que evidentemente había un corrimiento
del sujeto político de algunos lugares, ¿no? Y lo último que traigo es la idea del aborto. Y hablo de aborto porque me parece que es interesante ese término, hablarlo, y no de interrupción legal del embarazo, que parece como que fuera como quiero traer un término más, digo, no aborto, lo que implica la práctica abortiva, lo que implica el aborto. Digo, yo no tengo, y los invito y las invito a que reflexionemos a ver si podemos encontrar en la historia de la Argentina, por lo menos, alguna otra ley que haya tenido la cantidad de movilizaciones, la cantidad de iniciativas a favor, como es el caso del derecho al aborto. Pensemos, desde el año 84, 85, el movimiento de mujeres presenta proyectos para legalizar el aborto en el Congreso de la Nación. Desde el año 2003, 2002 existe la Comisión por el Derecho al Aborto en el marco de los Encuentros Nacionales de Mujeres, esos encuentros que se hacen todos los años, hace 35 años que se llevan a cabo en nuestro país. Es un movimiento único en el mundo, donde se nuclean las últimas veces cerca de 70.000 mujeres, y donde se marcha desde el año 2007 con una bandera que reclama el derecho al aborto. Y ustedes piensen, todos los años, movilizaciones que no bajan de las 20.000, 30.000, cuando es en lugares más centrales del país, más céntricos me refiero, que es más fácil llegar a distintos puntos, como por ejemplo en La Plata se habla de 70.000 mujeres, lesbianas, travestis, trans participando, y que marchen con esa bandera, ¿no? Pensemos en las movilizaciones de hace 2 años, cuando se obtuvo media sanción, en la cantidad de proyectos apoyando en las universidades, en los consejos académicos, los seminarios que se dictan en las facultades acerca de este tema. No sé si hay un antecedente más grande de este reclamo, y sin embargo todavía no puede ser ley, ¿no? El tema de la idea de autonomía de los cuerpos de las mujeres, y ese mandato tan fuerte todavía de la mujer metida en la cuestión de la familia, en la cuestión privada. Los femicidios, los travesticidios, la implicancia de las violencias a las mujeres, lesbianas, travestis y trans, también dan fe de esta actualidad, ¿no? Nosotras no podemos explicarlo desde el feminismo, no podemos explicarlo en otra estructura que no sea el patriarcado, y que además una estructura que permea las instituciones que de él se desprenden, como es el Estado moderno, ¿no? Nosotras entendemos que de esta estructura patriarcal, que como les decía antes, muchas la sitúan mucho antes de la idea del desarrollo del capitalismo, algunas la sitúan en una relación entre los sistemas precapitalistas y ese patriarcado desarrollándose a lo largo del tiempo, hasta llegar a algunos momentos cúlmines también donde más desarrollo capitalista se puede ver. Digo, esa idea culmina en el sentido donde esa familia como el lugar asignado para la mujer se termina como a ver, no me sale la palabra, sería como se termina de implementar o de cristalizar o de legitimar, mejor dicho, podría ser, de legitimar ese lugar de la familia para la mujer. Por eso entendemos también que el Estado moderno no se desarrolló por fuera de la idea de esa estructura estatal, de esa estructura patriarcal. Y acá voy a traer a otra autora, que se llama Catherine McKinnon, que tiene un libro que se llama Hacia una teoría feminista del Estado, que es interesante porque plantea la necesidad de generar desde el feminismo una teoría del Estado donde podamos analizarlo. Ella plantea que el Estado es masculino en términos feministas. Dice, el Estado ve y trata a las mujeres como el varón ve y trata a las mujeres, ¿no? Y no es muy errado pensar que es así cuando sabemos que la institución Estado fue hecha por varones y fue hecha como instrumento para varones, ¿no? No solamente de género. Ahora vamos a trabajar esta idea, pero digo, ella plantea dice, y la ley y ahí voy a traer a Rita Segato, ¿no? Que habla de la ley como esa voz del Estado, ¿no? El Estado habla a través de sus leyes.
con las leyes dice lo que quiere decir, dice quién está dentro, quién está fuera del Estado, plantear quién es parte de su Estado, quiénes son los ciudadanos de ese Estado y quiénes son los extranjeros, ¿no? Y a partir de ahí también va a generar una situación que tiene que ver con la nacionalidad, con ser nacional, con no serlo, el extranjero, el otro, el ajeno, ¿no? También va a generar eso. Y también, y acá es donde nos metemos, va a cristalizar una cuestión, una sujeción de género. ¿Qué quiero decir? El Estado para nosotras, trabajando, el Estado moderno, para quienes trabajamos las ideas del feminismo y vamos trabajando cómo viene la historia, la historización, esta sujeción de los géneros, este Estado moderno se desarrolla a partir de la estructura patriarcal. La estructura patriarcal permea ese desarrollo de ese Estado, que se va desarrollando y que en un momento cristaliza esa cuestión, esa sujeción, esa jerarquización del género, como también va a jerarquizar la cuestión de la clase, y como que también va a jerarquizar la cuestión de la raza, ¿no? Entonces, digo, nosotras, si pensamos esto, porque vuelvo con alguno de los ejemplos. Nosotros tenemos un código civil que nos dice que nosotros tenemos alguna incapacidad relativa, esa jerarquización de los géneros que venía previo, que se venía desarrollando, previo a la constitución de los estados modernos, y una vez constituidos, la ley de ese estado moderno va a decir que la mujer tiene una incapacidad relativa, lo que va a hacer esa voz del Estado precisamente es cristalizar esa sujeción anterior, ¿no? No la vino a resolver, la vino a justificar, la vino a legalizar, ¿está bien? Entonces, la idea es cómo pensamos, si pensamos en esto, no es tan difícil pensar que esa praxis de esa ley, la práctica que llevamos adelante de esa ley, tal vez siga cristalizando algunas cuestiones que tienen que ver con la jerarquización del género, ¿no? Nosotras, y hay una cuestión muy interesante que trae Catherine McKinnon en este texto, que dice que el varón, cuando crea un poco la idea de Estado, cuando va creando el Estado, va creando la ley, las leyes las va creando, dota al derecho y dota a ese Estado y a esa ley de algunas características como son la racionalidad, la objetividad, la imparcialidad, ¿no? Y la idea de lo justo. Y que precisamente, o casualmente, o causalmente, son las características que son asignadas al sujeto político varón, ¿no? Porque siempre se trabaja con que el varón es el racional, ¿no? Él es el que no llora, es el que no se emociona, es el que, bueno, es el que pone paños fríos, y la mujer está como más asociada a la naturaleza en el sentido de lo irracional, ¿no? De lo sentimental, de la que se mueve a partir de la emoción, de la que tiene ese instinto que no puedes controlar y al que no le puede atravesar la idea de la razón. Bueno, entonces digo, esa ley con esas características es la que nos termina rigiendo. Entonces digo, como para volver ahora sí, después de haber trabajado un poco la idea de patriarcado, y les voy a dejar textos también, y los que les nombré, a lo mejor bien ordenados, para que ustedes, quienes quieran, los puedan buscar. Decimos, esos auxiliares de la justicia que no informan a los fiscales de los incumplimientos de las medidas de restricción. ¿Qué es lo que pasa? Digo, hay una cuestión ahí, en ese hecho en sí, o allí subyace el orden patriarcal en la decisión de no comenzar con una instancia judicial. El juez o jueza que no dicta medida de protección a una mujer lesbiana respecto a su vecino, ¿lo hace por un impedimento procedimental? ¿O no lo hace porque hay una mirada particularizada de ese delito, ¿no? Y en esa mirada particularizada de un delito, ¿hay una jerarquización, depende del género? Ahí también subyace o no el orden patriarcal. Digo, preguntas que me hice, que escribí, que quería compartir, ¿no? Voy a dar otro ejemplo. La falta, voy a decirlo, voy a enunciarlo así, la falta de mesas de trabajo entre el fuero penal y el fuero de familia. Cuando hay un caso de violencia intrafamiliar a partir de la ley de violencia en la provincia, pero que también hay una causa penal, que puede ser por un delito de lesiones o incluso de abuso, tal vez,
la falta de una conformación de una mesa para trabajar ese caso, esa misma familia atravesada por dos fueros. No sé, esa falta, ¿es a partir de un impedimento del proceso? ¿O es porque hay una jerarquía, o porque de vuelta, porque subyace el orden patriarcal? Porque hay una mirada sesgada, porque es un problema social, pero hay algo más personal ahí en lo que sucede, ¿no? Me parece que la idea de poder pensarlo más allá de la cuestión personal de una víctima, o de un victimario o de una víctima, nos va a permitir tratar de pensar soluciones estructurales, porque también la cuestión de la cuestión de género tiene que tener un abordaje más social, más estructural, ¿no? Probablemente cuando la cuestión llegue al fuero de familia, y ni hablar cuando llega al fuero penal, que es la última instancia ya en la que se puede acudir mediante una problemática, ya el daño ya está hecho, ¿no? Y más cuando hablamos, por ejemplo, de crímenes como los que mencionábamos, como femicidios o travesticidios. Entonces, probablemente la cuestión tenga que empezar mucho antes, ¿no? En ese sentido, no solamente me interesaba a lo mejor trabajar la cuestión de la interrelación de los fueros, sino también que lo podamos inscribir en el orden de los pensamientos, ¿no? ¿Cómo hacemos para analizar qué pasa en términos de sociedad? ¿Qué pasa con este concepto de patriarcado y cómo podemos a partir de ahí generar, por un lado, acciones concretas en esta cuestión de la interrelación de los fueros para mejorar el acceso a la justicia, pero cómo también lo pensamos como algo estructural, y si nos permitimos pensarlo así, cómo podemos generar algunos cambios eh, dentro de lo que es la estructura social. Yo sé que es un poco difícil, pero tal vez podamos por lo menos tenerlo como horizonte, ¿no? O como horizonte lejano, si no es muy cercano. Y si a veces nosotras pensamos que es necesario como refundar el Estado, refundar los estados, refundar los órdenes legales, de refundar el derecho, pero bueno, por lo menos, y un poco lo que hacemos en nuestra dirección, porque además nuestra dirección, en la dirección de casos críticos y alto riesgo del Ministerio, trabajamos en forma articulada con la justicia, con jueces, fiscales, tenemos una muy buena recepción, estamos trabajando en equipo, hacemos reuniones para analizar casos y para ver cómo podemos colaborar con la justicia, eso también es novedoso. Entonces, más allá del utópico que es refundar el orden social, por lo menos vamos caminando en refundar, aunque más no sea, algunas prácticas jurídicas. Bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya interesado esta humilde exposición, quedo a disposición, voy a dejar mi mail por si me quieren hacer alguna crítica, alguna devolución. Y antes de despedirme, quiero agradecer a Silvina Arias, que es parte del equipo del Ministerio, que me está filmando ahora para que ustedes puedan tener este video. Bueno, les mando un beso y muchas gracias por la atención.